Muy bien, en este caso tenemos un circuito en cascada, filtro en cascada. También podría modelizar bajo ciertas condiciones un sistema de nivel de líquido, en el cual las resistencias podrían ser las válvulas y las capacidades podrían ser los tanques, y el potencial de alguna manera estaría representando el nivel de cada uno de esos tanques. Tenemos como entrada una tensión impulso y queremos ver a la salida la tensión en el capacitor C2, la respuesta al impulso del sistema. Esto desde el punto de vista matemático sería más fácil porque si queremos encontrar la respuesta al impulso solamente tendríamos que encontrar la función transferencia y antitransformar esa expresión, como ya vimos, ¿no? Entonces cuando tengamos V0 versus V sub I de S, aplicamos la antitransformada en esa expresión y tendríamos la respuesta al impulso que nos están pidiendo. Una vez que tengamos determinada la función transferencia, vamos a considerar valores unitarios de resistencias y capacidades para facilitar el álgebra. ¿Cómo podríamos empezar a plantear este sistema? Bueno, podemos a todo esto ubicar una tensión auxiliar acá, vamos a llamarla U, respecto de la referencia. Y vamos a pensar cómo quedarían las ecuaciones si hacemos método por nodos aquí mismo, ¿no? Fíjate, si pensamos que aquí hay una corriente que ingresa y hay dos corrientes que salen, se podría pensar como V sub I menos U sobre R1 como corriente ingresante al nodo igual a C sub 1 por derivada de U respecto de t más U menos V sub 0 sobre R2. Y a su vez U menos V sub 0 sobre R2, que es la corriente ingresante a este segundo nodo, podría ser vista también como la capacidad C sub 2 por la derivada de la tensión V sub 0 respecto de t. Parece que puede ir por ahí la cosa. Fíjate que nos sería de utilidad esta expresión tanto para U como para la derivada de U que tenemos que reemplazar arriba. Si despejamos U, en esta primera expresión vamos a tener V0 más R2 por C sub 2 por la derivada de V0 respecto de t. Y después, si necesitamos la expresión de la derivada de U respecto de t, también la podemos obtener a partir de aquí. Y será derivada de V0 respecto de t más R2 C sub 2 derivada segunda de V0 respecto de t dos veces. Y ahí es donde aparece la derivada segunda en la ecuación diferencial definitiva. Parecía que no iba a aparecer, ¿no? Porque parecían de primer orden, pero en general cuando tenemos dos ecuaciones diferenciales de primer orden, eso equivale a una única ecuación diferencial de orden 2. Y parece que vamos por ese camino ahora. Fíjate, vamos a despejar V sub I de la primera. Si hacemos eso, bueno, te va a quedar R1 por C sub 1 por la derivada de U respecto de t, que sería todo esto. Entonces, derivada de V0 respecto de t más R2 C sub 2 por la derivada segunda de V0 respecto de t dos veces, creo que no me comí nada más, más U, si este U pasaría sumando de este lado. ¿Y cómo pasaría sumando? Con este valor. V0 más R2 por C sub 2 por derivada de V0 respecto de t. Bueno, no me alcanzó el renglón. Y le tendríamos que sumar este término, ¿sí? Pero como estamos despejando, R1 por toda esta expresión, pero toda esta expresión la podemos expresar como R1 por C sub 2 por la derivada de V0 respecto de t. Ahí sí nos queda todo en función de V sub 0 y V sub I, entendiendo que V sub 0 es la salida y que V sub I es la entrada. Vamos a aplicar la transformada de Laplace. Vamos a suponer que los capacitores están previamente descargados. Entonces, a no preocuparnos por la condición inicial de cada uno de ellos,
Vamos a tener entonces que B sub i de S será igual R1, R2, C sub 1, C sub 2 por S cuadrado más R1, C sub 1, R2, C sub 2, R1, C sub 2, R1, C1, R2, C sub 2, R1, C sub 2 por S más 1, el B0, todo esto por B0 de S. Esta será la ecuación diferencial transformada. Si queremos encontrar la función de transferencia B0 de S sobre B sub i de S, vamos a tener que esto será 1 sobre R1, R2, C sub 1, C sub 2 por S cuadrado más R1, C sub 1 más R2, C sub 2 más R1, C sub 2 por S más 1. Función transferencia de interés. Pensando que todos los valores son unitarios, podemos expresar esta relación de esta manera. S cuadrado más 3S más 1. Y aquí tendríamos todo lo necesario para antitransformar esta expresión si agrupamos un poquitito el denominador. Si pensamos un poco cómo queda el denominador, vas a tener S cuadrado más 3S más 1, que a este 3 lo podés escribir como 2 por 3 medios. Entonces necesitaríamos a la salida, para completar cuadrados, 9 cuartos para tomar el trinomio cuadrado perfecto. Pero nosotros tenemos un 1 aquí, suelto. Entonces, quiere decir que de haber tomado 9 cuartos, para llegar a un 1 tendríamos que restar 5 cuartos. Y esta será la expresión equivalente que nosotros tendríamos que dejar en el denominador. Por lo que B0 de S sobre B sub i de S será 1 sobre S más 3 medios al cuadrado menos, y esto conviene dejarlo de esta manera, raíz de 5 medios al cuadrado, porque esto va a tener como salida, como desenlace, la antitransformada de una función hiperbólica atenuada por una exponencial decreciente. Si nosotros queremos igualar a 0 y obtener el resultado, bueno, vamos a tener que S puede ser menos 3 medios más menos la raíz cuadrada de 5 dividido 2. Y está bien, nosotros acá podríamos factorizar el polinomio y nos quedarían dos funciones exponenciales decrecientes, porque serían dos polinomios de la forma 1 sobre S más A. Si vos antitransformás esto, te quedan dos exponenciales decrecientes. Está perfecto. Pero de esta manera, fíjate que la antitransformada es mucho más directa, porque ya trabaja con las funciones hiperbólicas atenuadas por una exponencial decreciente. Recordemos que la transformada de la función seno hiperbólico de omega por t es igual a omega sobre s al cuadrado menos omega al cuadrado, a diferencia del seno trigonométrico que era más. Y después, obviamente, que la transformada, esta ni necesita presentación, de a la menos a por t por la función f de t es la función transformada desplazada en el plano de frecuencias. Entonces, combinando estos dos criterios a la inversa es que vamos a poder obtener la expresión antitransformada que estamos buscando. Fíjate que para que quede de esta forma habría que multiplicar y dividir por omega, siendo en este caso omega raíz de 5 sobre 2. Entonces, multiplicando por raíz de 5 sobre 2 y dividiendo por ese valor, o sea, multiplicando por 2 sobre raíz de 5, ahí tendríamos todo lo necesario para antitransformar. Acordate que la transformada
de la entrada es la transformada de la delta de Dirac y este resultado es 1. Por lo tanto, en el dominio de la frecuencia uno podría decir, bueno, este no estaría o valdría 1 y estaría bien. Entonces, ahora cuando antitransformamos, tenemos el valor de B0 en función del tiempo. ¿Y cuánto vale este valor? Y vale el 2 sobre raíz de 5 por la exponencial decreciente, como dijimos, e a la menos 3 medios de t, por el seno hiperbólico de raíz de 5 medios por t. Por supuesto que la expresión es válida para t mayor o igual que 0 y la tensión se mide en volts. Esto por ahí resulta atípico o rara la expresión de la función hiperbólica para una respuesta de un sistema físico real, porque en general las funciones hiperbólicas tienden a expresar funciones inestables, ¿no? o casos inestables, pero al estar atenuado por una exponencial decreciente termina siendo amortiguado el movimiento, sobreamortiguado en este caso. Recordemos que cuando estamos expresando el seno hiperbólico de un valor, esto será e al valor menos e a menos el valor dividido 2. Y acá tendríamos la puerta como para decir, ok, nosotros en realidad podríamos determinar esto como función, como combinación de exponenciales. ¿Por qué? Porque vos al seno hiperbólico de raíz de 5 sobre 2 por t, vos lo podés expresar de esta manera. Entonces te quedaría en conjunto más amigable el resultado en función de lo que vos ya conocías. Y está bien igual, se puede trabajar de la misma manera. En el caso del seno hiperbólico de raíz de 5 medios de t, tendrías e a la raíz de 5 sobre 2 por t menos e a la menos raíz de 5 sobre 2 por t, todo eso dividido 2. Y si querés masajear el resultado hasta el final, bueno, vas a tener que B0 en función del tiempo será entonces 2 sobre raíz cuadrada de 5 por 1 medio, que es el que aparece acá. Fíjate, por e a la menos 3 medios de t, que multiplica estos dos. El primero será e a la menos 3 medios más raíz de 5 sobre 2. Entonces uno podría decir menos 3 más raíz de 5 sobre 2 por t menos e a la menos 3 menos raíz de 5 sobre 2 por t. Todo esto dividido 2. Entonces el resultado final de b sub 0 en función del tiempo será dividido raíz cuadrada de 5 e a la menos 3 más raíz de 5 sobre 2 por t menos e a la menos 3 menos raíz de 5 sobre 2 por t. Lo dejamos mejor agrupado ahí como para no hacer lío, teniendo presente que el exponente, la expresión definitiva del exponente es negativo en ambos casos. Aquí tenemos otra forma de expresar el resultado. Con esta estaba perfecto, pero bueno, por ahí estábamos acostumbrados a expresar una respuesta sobreamortiguada, como en este caso, en combinación de exponenciales decrecientes. Y bueno, entonces se puede expresar así también. De esta manera queda resuelto el ejercicio del circuito en cascada, que puede corresponder al modelado elemental de un sistema de dos tanques que intercambian fluido.
Si te están gustando las clases, ya sabes, podés suscribirte al canal y recomendárselo a un compañero de carrera que creas que pueda servirle. Y si querés ir un poquitito más allá, también podés hacerte miembro, unirte al canal y por menos de lo que te sale un café en el campus, vas a poder acceder a un montón de videos exclusivos. Te sale menos que un café y es más estimulante. Además vas a tener prioridad para elegir los temas que se vienen. Te espero cuando quieras. Ahora sí, seguimos con la clase. Muy bien, en esta oportunidad tenemos un modelo circuital más complejo, un sistema de tercer orden. Fíjate que hay 3 acumuladores de energía. Eso ya nos da idea de pensar que hay una ecuación diferencial equivalente definitiva de orden 3. Vamos a ver cómo funciona en este caso. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la tensión en el capacitor. Vamos a considerar nuevamente condiciones iniciales nulas para determinar la función transferencia. Originalmente no hay corriente circulando sobre ninguno de los inductores, ni tampoco hay carga almacenada en el capacitor. Los valores son los que vemos aquí. Bastante grandes las inductancias, en realidad no son tan grandes en la práctica. Bueno, la capacidad tampoco, ¿no? La tensión, bueno, 12 volts, una batería, va. Conectamos una batería a partir de t igual a 0 con el unit step, ¿sí? Esto es equivalente a colocar t mayor o igual que 0. La función es válida para ese intervalo de tiempo, ese intervalo abierto entre 0 e infinito. Bien, bueno, tendríamos que empezar a plantear las ecuaciones aquí. A ver, podemos plantear por primera de Kirchhoff, o por segunda de Kirchhoff, mejor dicho, la tensión aplicada igual a la suma de las caídas parciales que aparecen aquí, como primera ecuación de interés, y esto podrá ser la tensión aplicada, entonces E será igual a R1 por I sub 1, una corriente I sub 1 que esté circulando por aquí, podríamos pensar, ¿no? Más L1 por la derivada de I sub 1 respecto de T, más la tensión en el capacitor. Vamos a dejarla así por ahora y ahora vamos a ver por qué. Esta I sub 1 obviamente se bifurcan estas dos corrientes. A esta vamos a llamarla I sub 2 y ahora vemos cómo llamamos a, si querés, esta es I sub 3, ¿no? Entonces fíjate que I sub 1 por primera de Kirchhoff en este nodo se puede expresar como la corriente I sub 3, que será igual a la capacidad por la derivada de la tensión del capacitor respecto al tiempo, más la corriente I sub 2. Y ahora vamos a ver qué forma le damos a la corriente I sub 2. Fíjate que podríamos aplicarle segunda ley de Kirchhoff porque entre el inductor y el segundo resistor cabe la misma tensión que en el capacitor. Entonces valdría la relación de B sub C igual a L2 por la derivada de I sub 2 respecto de T más R sub 2 por I sub 2. Y este sería en rigor el sistema de ecuaciones diferenciales con el que tendríamos que trabajar. Al haber 3 ecuaciones diferenciales de orden 1 para 3 elementos linealmente independientes, es altamente probable que nos quede un sistema de orden 3. Aplicamos la transformada para obtener el sistema de ecuaciones algebraico. Transformando entonces, vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Bueno, el valor de E, lo podemos expresar, vamos a dejarlo como función del tiempo en primer lugar para obtener la función de transferencia y luego reemplazamos. Entonces tendremos E de S, la tensión transformada, será igual a R1 más L1 por S, todo esto por I1 de S, más la tensión en el capacitor en dominio de la frecuencia. Para la segunda ecuación tendremos que I1 transformada será igual a C por S por BC de S más I sub 2. Y para la tercera ecuación tendremos que
la tensión en el capacitor también podríamos obtenerla como L2 por S más R2, todo esto por I sub 2. La idea sería entonces dejar a I sub 2 en función de la tensión en el capacitor, ahora que sabemos que es un despeje algebraico, y después I sub 1 también dejarlo en función de la tensión del capacitor. De esta manera vamos a tener a la tensión del capacitor en función de la tensión de entrada y después todos los elementos pasivos del circuito. Y así podemos obtener la función de transferencia del sistema. Fíjate, en primer lugar podemos expresar I sub 1 en función de B de C y será C por S más I sub 2 en función de B de C, que será 1 sobre L2 por S más R2, todo esto por B de C de S, ¿no? A ver, repasemos. I sub 2 sería B de C sobre esta relación, perfecto. Y después, bueno, I sub 1 sería I sub 2 más el C por S por B de C de S. Ahora que tenemos la expresión de I sub 1, podemos reemplazarla aquí y nos quedará la ecuación completa algebraica, ¿no? E de S vamos a tener que ajustarlo un poquitito, probablemente, porque nos queda todo esto junto, si no. R1 más L1 por S, todo esto por I1 de S, que es, fíjate, sacando denominador común aquí, L2S más R2, y esto será C por L2 por S al cuadrado más R2 por C por S más 1. Todo esto iría por BCDS, pero también tenés un BCDS acá, que entonces podríamos escribir más 1. Y ahora sí, todo esto por BCDS. En función de la jerarquía de los términos, tal vez acá hubiera sido mejor colocar paréntesis, pero bueno, ya está. La cuestión es que ahí tenemos todo armado como para encontrar la función de transferencia. Por ahí tenemos que trabajar un poquitito algebraicamente. Nadie te regala nada, pero se puede obtener. Si queremos sacar denominador común, lo que hacemos es tener una única expresión dividido L2 por S más R2. Y la cuestión es que nos queda arriba, ¿no? Te va a quedar L1 por S más R1. Todo esto por C por L2 por S al cuadrado más R2 por C por S más 1 más, ahora que sacaste denominador común, L2 por S más R2. Y ahí parece que estamos. Habrá que trabajar un poco la expresión, pero ya estamos en condiciones de obtener la función transferencia entre la tensión del capacitor y la tensión de entrada. L2 por S más R2, en este caso, quedará arriba. ¿Y cómo quedará el denominador? L1 por L2 por C por S al cubo más, paréntesis, L2 por R1 más R2 por L1, y creo que son todos los términos, por C por S al cuadrado más L1 por S más L2 por S, o sea, L1 más L2, esto es L1, más R1 por R2 por C, todo esto por S, más, bueno, no me alcanzó, así que lo termino de colocar acá, los términos independientes que son las resistencias, R1 más R2. De esta manera hemos obtenido la función de transferencia de este circuito cuando lo que se busca es la tensión del capacitor y la entrada es la tensión de la fuente que tenemos a la izquierda. ¿Cómo te queda la función de transferencia si reemplazamos por los valores? La tensión del capacitor dividido la fuente, tendremos entonces, arriba va a quedar L2 vale 4, R2 vale 24. Entonces podría ser 4 por S más 6, ¿no? Porque es 4S más 24. Hemos sacado factor común 4. Fenómeno. Bien. Abajo, ¿cómo queda esto? L1 por L2, 4 por 4, 16. Justo 1 sobre 16.
te queda 1, s al cubo. Más. Buenísimo, ¿no? L2 por R1. O sea, 4 por 24, que es 96. Más 24 por 4, 96. 192 dividido 16. 96 dividido 16 es 6. O sea que 192 dividido 16 es 12. 12s al cuadrado más L1 más L2 es 4 más 4 más 4, 8. Tenemos aquí más R1 por R2 es 24 al cuadrado dividido 16. 24 dividido 16 es 3 medios. Por 24 es 36. Más 4, 40. 44 tendríamos aquí. Más 24 más 24, 48. Este sería nuestro polinomio equivalente en función de los valores que tenemos. Si queremos encontrar las raíces de este denominador, podemos probar con el teorema de Gauss o hacer algunos tanteos. Encontramos que s igual a menos 2 es raíz, porque evaluás al denominador en menos 2 y te da 0. Fíjate, menos 2 al cubo, menos 8. Más 48, menos 40. 40 positivo. Menos 44 por 2, que es 88, te queda 48 negativo. Más 12 por 4, que es 48, 0. Fenómeno. Entonces podés bajarlo por Ruffini rápidamente. No es necesario hacer esto solamente por el folclore del álgebra. Si vos ya tenés las 3 raíces, ya está. Pero bueno, por ahí si no la tenés, si no la encontrás, tal vez ayuda. Perfecto, entonces te queda como polinomio auxiliar s cuadrado más 10s más 24 igual a 0. Si querés resolver rápido esto, este 10 es 2 por 5, entonces tenés s más 5 al cuadrado. Como te tendría que quedar 25 acá adentro, pero vos tenés 24, tenés que restar 1, igual a 0. Entonces s más 5 será igual a 1 o menos 1. ¿Sí? Son los escenarios posibles, por lo que s puede ser igual entonces a menos 5 más menos 1. Vas a tener que s puede ser menos 4 o s igual a menos 6. De esta manera tenemos los 3 polos de interés en el denominador. Entonces nuestro denominador factorizado nos quedará s más 2, s más 4 y s más 6. Acá se da justo que el 0 coincide con el polo en la función transferencia. Y está bien, nosotros aquí en cuanto a la matemática lo podemos simplificar, pero lo correcto es aceptar que el sistema tiene 3 polos y un 0. ¿Sí? Después, matemáticamente hablando, no nos va a sumar ni restar porque lo vas a terminar simplificando con el 0 del numerador y algebraicamente hablando nos va a quedar más fácil. Pero eso no quiere decir que el sistema no tenga el polo en ese lugar. Aplicando la convolución con el escalón que vale 12 sobre s, ahora si asumimos que la entrada vale 12 sobre s, bueno, entonces ahí sí podemos decir que la tensión en el capacitor será 12 sobre s por 4 dividido s más 2 por s más 4. Entonces nuestro numerador equivalente será 48. Esto lo podemos descomponer por fracciones parciales, como sabemos, a lo que podemos encontrar rápidamente los valores, ¿no? Si forzamos límite para s tendiendo a 0 de esta función sin el s, o sea, vas a tener 48 sobre s más 2 sobre s más 4, ahí vas a tener el valor de a. 2 por 4, 8, entonces el valor de a es 6. Fenómeno. Acordate, es siempre simplificando el factor que te aparece dividiendo acá. Por ejemplo, para b, ¿cómo sería la cosa? Límite para s tendiendo a menos 2 de esta expresión sin esto, ¿no?
Entonces te va a quedar 48 dividido S por S más 4. Si hacemos a S tender a menos 2, te va a quedar 48 dividido 2, 24, dividido menos 2, menos 12. Y con C podés trabajar la misma idea y obtener el valor relacionado. Si lo haces, fíjate, cambiando o eliminando, simplificando o quitando el S más 4, vas a tener 48 dividido menos 4 será igual a menos 12 dividido menos 4 más 2, que sería menos 2, o sea, menos 12 dividido menos 2, 6 positivo. Y de esta manera hemos obtenido los valores de A, B y C de interés necesarios para antitransformar y encontrar la tensión en función del tiempo. La tensión en función del tiempo antitransformando será 6 menos 12 por E a la menos 2t más 6 por E a la menos 4t. Medida en volts, obviamente. También la podemos obtener haciendo 6 por 1 menos E a la menos 2t al cuadrado. A ver si es cierto eso. Fíjate. Si vos desmenuzás, bueno, el 6 te quedará, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo sin elevar, más el segundo al cuadrado. Entonces te quedará E a la menos 4t. Sí, parece que va. Se podría haber expresado de esta manera también. Por supuesto que esta expresión, como siempre en todos los sistemas causales, es válida para t mayor o igual que 0. Y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Como cuestión importante a considerar es que acá el polo y el 0 se simplificaron para estos valores en particular. Pero si probamos con otros valores, tal vez eso no se simplifique y hay que aceptar que el sistema es de tercer orden, por lo tanto, físicamente hablando, tiene 3 polos. Modelar un evento de la naturaleza mediante un circuito eléctrico nos abrió puertas insospechadas para determinar la respuesta de estos sistemas con las herramientas de siempre. No es solamente un ejercicio matemático, podrías verlo así tranquilamente, pero lo cierto es que cada resistencia, inductancia, capacidad, fuente de tensión y corriente está representando algo real. Desde el latido de tu corazón hasta el oleaje de un embalse. Gracias a las ecuaciones de la electrotecnia y todo lo que sabemos de transformadas pudimos sacarlo adelante. Pero sabemos que siempre puede haber más variables, más detalles que podemos incluir en nuestro modelo. Entonces una pregunta podría ser, ¿hasta dónde vale la pena complicar nuestro modelo? Bueno, eso depende del caso. Hay situaciones en donde con una visión macro nos alcanza y hay otras situaciones en donde seguramente tengamos que ser más específicos, por lo cual nuestro circuito va a ser un poco más rebuscado. Pero con lo que aprendiste hoy y un poco de paciencia vas a poder enfrentarte a cualquier circuito, ya sea eléctrico, hidráulico o fisiológico, y extraer de ellos predicciones y respuestas valiosas. El curso está llegando a su fin. Y aunque me dé un poco de pena, quiero darte las gracias por estar del otro lado. Nos quedan algunas clases más para explotar más aún el potencial de la transformada, así que te pido que permanezcas a la expectativa. Esta fue la clase número 10 de la transformada de Laplace, esperando que te haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.